Vamos a empezar hablando sobre el trigo, el primero de los cereales y de los más perjudiciales. No diría el que más, pero de los que más, ¿vale? Sí, de hecho, el trigo se caracteriza porque tiene el gluten, ¿no? Es una proteína que existe en diferentes cereales, pero sobre todo está en el trigo. También se encuentra en el centeno y la cebada. Y es una proteína que, como vais a ver ahora, da muchos problemas en el cuerpo. El gluten es una combinación de dos grupos principales de proteínas, ¿vale? La primera es la gliadina y la segunda es la glutenina. Estas dos proteínas, la primera que dije, la gliadina, es la que le proporciona esa esponjosidad. Cuando te comes ahí un trocito de pizza ahí bien esponjoso, bien que lo disfrutáis, ¿eh? Y luego la glutenina es la que le da la elasticidad, ¿no? Que sobre todo se puede ver en el ejemplo de la pasta, unos espaguetis bien elásticos, jugositos ahí, unos macarrones con Me queso. están dando hambre, coño. Y es que por eso el gluten es lo que hace a la comida tan aditiva, Ya. a los cereales tan aditivos, porque le da una textura, una esponjosidad, una tal que no lo encuentras en la naturaleza de ninguna forma. De hecho, me gustaría recalcar que el ser humano no tiene enzimas para digerir bien el gluten. Está por un lado los celíacos, que son totalmente intolerantes al gluten y no pueden ni tomar un poco porque no lo digieren en absoluto, ¿vale? Y son gente No que... lo pueden ni tocar, no pueden puedes ni tocarlo, cocinar ni no. siquiera en un... Yo conocí un chaval que como un tenedor hubiera tocado algo que tuviera gluten, pues se ponía rojo, vaya. Pero nadie es totalmente tolerante al gluten. Todos somos intolerantes al gluten, en mayor o menor medida. Hay gente a la que le afecta más y gente a la que le afecta menos. Pero hay algo que quiero que sepáis. El gluten es siempre inflamatorio. El gluten es siempre inflamatorio. Siempre inflamatorio. Siempre inflamatorio. Espero que le haya quedado claro, ¿vale? Digerir gluten, poniendo un ejemplo, es como intentar cortar, por ejemplo, un árbol de roble, ¿no? Con un cuchillo de mantequilla. O sea que no se puede. No se puede. Tal cual. O sea, tú puedes tolerarlo en mayor o menor medida, pero siempre te va a afectar. ¿Por qué? Porque es inflamatorio, provoca hinchazón estomacal, provoca un montón de cosas. Y yo, personalmente, he dejado de comer gluten desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, yo también, yo llevo años ya. Desde que descubrí la dieta paleo hace 10 años. Yo, si por lo que sea os apetece comer, no sé, un bocadillo, una pizza, pasta, hay muchas alternativas. A mí me gusta, por ejemplo, si quiero comer pan de espelta, ¿vale? Sí. O trigo sarraceno, que aunque tenga el nombre de trigo, no tiene nada que ver con el trigo, ¿vale? Sí. O si queréis, por ejemplo, pasta, hay alternativas, pasta de lentejas, pasta de garbanzos, pasta de trigo sarraceno, hay bastantes alternativas al trigo. Y yo personalmente las consumo. Pero ¿por qué esta inflamación, no? ¿Por qué el gluten nos produce esta respuesta autoinmune, ¿no? Esta inflamación en el cuerpo. Pues básicamente es por lo que comentaba Gabriel antes, de que nosotros no somos capaces de digerir esa proteína, ese gluten. No tenemos las enzimas necesarias para romper esta proteína en sus componentes esenciales. Básicamente, cuando entra en nuestro organismo esta proteína, como no está descompuesta en los elementos básicos que luego nuestra sangre va a absorber y va a transportar como nutrientes esenciales a nuestro cuerpo, como no está dividido y entra como a lo bestia, tu cuerpo no lo reconoce y lo ve como si fuera un organismo invasor, lo ve como un enemigo. Entonces va y lo ataca. Y en el intestino se produce una proteína, ¿vale?, que se llama la zonulina. Y esta proteína, que se llama zonulina, es la encargada de regular la permeabilidad del intestino. Es decir, es como el típico portero de discoteca que te dice quién pasa y quién no. Entonces, cuando pasa ese gluten, tu cuerpo se pone en alerta. Es como el portero que dice Que va bien vestido el que me gluten, viene ¿eh? el borracho, que me viene el liante de turno. Y tu cuerpo se pone ahí a intentar atacarlo y se forma la inflamación. Y va bien vestido el gluten, ¿eh? Porque le han dejado pasar. Sí, se coló. Iba de traje. Se coló por la puerta. Pero eso, al final es como si te dieses un golpe, ¿no? La inflamación, tú cuando te das un golpe en la cabeza o en el hombro, en cualquier sitio del cuerpo, toda la sangre se va para ahí, se pone rojo, te sale un moratón y se inflama. Te sale un bulto para afuera. Pero eso por eso lo dejé yo, porque realmente yo cuando comía a lo mejor pan normal, me comía bocadillos de pan de trigo, cualquier cosa que lleve trigo, es verdad que me inflamaba el estómago. Sí, tío. no, a Me mí inflama y me sienta fatal. a día de hoy yo como un poco de pan o me como una pizza y al día siguiente estoy fatal del estómago. Estoy todo el rato ahí con retortijones, inflamado, tío. Inflamado y se te infla el estómago. Me ¿No noto te ha pasado inflamado, eso? hasta en la cara, tío. Me da la impresión de que tengo la cara hinchada, tío, como si fuese un pez globo ahí. Y esta inflamación, ¿no? Esta respuesta autoinmune,
que provoca el cuerpo, de ahí hay muchas enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes. Ese gluten a largo plazo, si tú realmente estás ahí inflamando durante muchos años y años que estás consumiendo de forma regular este gluten, ¿no? La parte de abajo de la pirámide, 60%, lo que hace la mayoría de las personas, pues eso lo que hace es que a largo plazo provoca enfermedades autoinmunes como el cáncer, las alergias, la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, la artritis, una lista muy grande de enfermedades serias. Y el trigo moderno contiene más gluten que el que se hacía antaño. Sí. Porque ahora lo modifican, le meten muchas mierdas y para que sea más esponjoso y tal, le meten más gluten. O sea, más gluten te están metiendo en el cuerpo, ¿sabes? De hecho, cuando nosotros hacemos un día trampa, por ejemplo, yo de vez en cuando me como mi trocito de pan o me hago una pizza casera, me doy el capricho. Una vez a la semana, una vez cada 2. Y cuando lo hago, lo importante es que no todos los cereales son iguales, no todos los panes son iguales. Tú puedes comprar un pan hecho mediante una elaboración tradicional, es decir, fermentado durante horas y horas, dejado toda la noche en fermentación, con las levaduras naturales, con masa madre. Esa fermentación lo que hace, esas levaduras digieren un poquito la proteína llamada el gluten. Es decir, que cuando entra en tu cuerpo pues ya no va tan a lo bestia, sino que ya va un poco predigerida. Por eso te sienta mucho mejor un pan de elaboración tradicional que un pan industrial que compras en el súper. Además que hoy en día la mayoría de harinas son refinadas. ¿Qué quiere decir esto? Antes la harina tradicionalmente se elaboraba mediante... O sea, se rompía el trigo, digamos, en harina, mediante molinos de piedra. Es decir, no había ningún tipo de alteración, sustancia química. Hoy en día se hacen fábricas con maquinaria industrial, añadiéndole químicos, aditivos. Es totalmente diferente el proceso de elaboración de la harina, ¿no? O sea, no ya del pan, como decía antes, sino del componente esencial de la harina. Resumen, deja el p*** trigo. Es verdad que el trigo es muy inflamatorio y cuando lo dejéis veréis como a largo plazo, realmente, o reducir la ingesta a una vez por semana como mucho, o la elimináis. Veréis cómo vais a ver que va a bajar vuestra inflamación, incluso mejorar la alergia, lo veréis. Probadlo. Y si te quieres dar el caprichito, mira otro tipo de cereales más ancestrales. Como lo que comenté yo antes. El trigo sarraceno, lo que dijiste tú, el camut también, la espelta, el trigo sarraceno. Y eso, importante, fermentados durante muchas horas y de masa madre, a poder ser.